Bien, ¿alguien de ustedes me puede decir qué entienden o qué saben sobre vectores? A una de vector. Vector, gráficamente es un vector de recta dirigido que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, gráficamente puedo decir que Está en una olla, solo fríe. Hijo de puta, está escribiendo. Este licenciado en nivel. bien, entonces ahí como pueden observar, tenemos un vector A, ¿sí? Se simboliza con una letra mayúscula y encima de la letra... Disculpe, ¿puede repetir lo que es vector? Porque se cortó el audio y no le escuché nada. A ver, un vector Gracias. Gracias, te escucho. Dirigido. ¿Sí? Ahí sí me escuchan. Ahí sí. Prosigo. Ya. Habíamos dicho que un vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud, dirección y sentido. Se representa con una letra mayúscula y encima de la letra pues una flecha. ¿Sí? En este caso tengo el vector A y eso representa con una flecha encima. Entonces, ese vector tiene una magnitud y la magnitud no es más que la longitud de esa flecha. Si yo cojo con una regla, la puedo medir y en este caso pues tiene 23 centímetros, ¿sí? Entonces, esa es la magnitud. La magnitud del vector A es 23 centímetros. Magnitud o longitud del vector. La dirección, ¿cuál es la dirección? Si yo trazo los ejes cartesianos en el origen del vector, en el punto de origen del vector, que es este de aquí, ¿sí? Trazo los ejes cartesianos. El eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Eje horizontal, eje de las X, de las ordenadas o de las abscisas, perdón, de las abscisas. Y el eje Y, el eje vertical es el eje de las ordenadas. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la dirección de ese vector? La dirección es el ángulo formado por el vector y el eje positivo de las X. Entonces tengo mi eje X positivo, ¿sí? Más X. Y este es el ángulo formado por el vector y el eje X positivo. Si yo cojo con un graduador, ¿sí? Cojo un graduador, ubico, para medirlo tiene 30 grados, ¿sí? 30 grados tiene la dirección de ese vector. Entonces, θ tiene 30 grados. Y el sentido, pues, está indicado por la saeta de la flecha, o sea, es decir, el sentido de esta flecha. Esa es la saeta. Está dado por la punta del vector.
Entonces, con esos tres elementos yo puedo definir un vector. Queda definido un vector. Entonces, con esos dos datos, mi vector A finalmente es, el vector A es igual 23 centímetros, coma 30 grados. Disculpe, Licen, ¿y cuál es la dirección? La dirección del ángulo que forma el vector con el eje X positivo, ¿sí? Con el eje X positivo. Entonces yo con el graduador mido cuánto tiene, cojo el graduador, ¿sí? 0, que coincide el 0, los 0 grados con el eje X positivo y voy midiendo cuánto es la abertura, ¿sí? Tiene 30 grados, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que para medir la dirección del ángulo es en sentido antihorario, ¿sí? En sentido antihorario es la dirección del vector, ¿sí? En sentido antihorario se mide. Pongámosle aquí, en sentido antihorario. Y pues el sentido está determinado por la saeta de la flecha. La saeta es la punta, ¿sí? Ese es el sentido del vector. Está determinado por la punta de la flecha, la saeta. Porque yo puedo decir el vector A tiene la misma longitud, pero el sentido es diferente. Si yo pongo aquí la saeta, miren, el sentido es diferente. Ya cambia. Y la dirección también cambia. Si yo grafico los ejes cartesianos, nuevamente, en el inicio del vector, el origen del vector, ¿sí? Pues fíjense, el eje positivo es este, más X positivo, más Y positivo, menos Y y menos X. Entonces, fíjese, la dirección también cambia. Habíamos dicho que la dirección está dada, o es el ángulo formado por el vector y el eje X positivo. Entonces, el eje X positivo, cojo desde aquí, en sentido antihorario, hasta llegar al vector. Entonces, todo esto es la dirección θ. Entonces, ese vector, bauticémosle, pongámosle el vector B. ¿Sí? Entonces, el vector B es igual a 23 centímetros. Habíamos dicho que tiene la misma longitud del vector A. ¿Sí? Pero la dirección, ¿cuánto es ahora? Si yo trazo imaginariamente el vector A aquí, este es el Si vector A. si es del mismo, entonces sería menos 30. No, vamos a ver, fíjense bien. Este de aquí es 30 grados. Aquí tiene 30 grados. ¿Sí? 30 grados. Si 30 grados es esta parte, también aquí tiene 30 grados. ¿Sí? Esto también vale 30 grados. ¿De acuerdo? Sería 210 sumando desde el principio. Exacto, ¿sí? Entonces, 210, ¿verdad? claro. ¿Qué? Tenemos 180 más los 30 grados, ¿cuánto es? 210. Sí, entonces es 210 grados.
Porque le estoy sumando los 180 que tiene esto de aquí hasta acá, más los 30 es 210. ¿Comprendido, estimados estudiantes? Hasta ahí sí, gracias. Ya, entonces, dado el módulo del vector y la dirección, podemos graficar. Hagamos ejercicios sobre gráficas de vectores. Bien. Por ejemplo, graficar el vector P. P tiene 45 kilómetros, digamos. Y una dirección sur, 15 grados hacia el oeste. Bien. Fíjense, tenemos ese vector y me dicen graficar. Entonces, ¿qué es lo que hago primerito? El eje de coordenadas, el plano cartesiano. Bien, pero nos dice esto, sur 15 grados oeste. Esas son coordenadas geográficas. Entonces ubicamos el norte es Norte, sur. Entonces norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice sur 15 grados hacia el oeste? Hacemos lo siguiente. Ubicamos el sur, nos ubicamos en el eje sur y se desvía 15 grados hacia el oeste. O sea, sur 15 grados hacia el oeste, hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, con el graduador debo trazar 15 grados hacia el oeste. Entonces, cojo ¿ya? Entonces cuento 15 grados. Tengo 5, 10 y 15. Aquí. Marco ese punto. Esos son 15 grados. Entonces, este punto son 15 grados hacia el oeste. Y trazo una línea que une el origen con ese punto. ¿Ya? Trazo esa línea. Y mido pues ahora los 45. A escala, pues no. Yo no tengo una regla. 45 me va a dar hasta el piso. Entonces, con una escala adecuada, yo voy a decir que 1 centímetro sean 5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos centímetros debo dibujar para que me den 45 kilómetros? 9. ¿Ya? Entonces, con 9 centímetros obtengo 45 kilómetros. ¿Sí? Entonces, 9 centímetros, cojo la regla, pongo 9 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí.
Entonces me da aquí. Y ese es el vector. ¿Sí? Hasta aquí no nos llega. Y el resto pues ya borro, porque solo tiene 45 kilómetros. ¿Sí? Ya está dibujado el vector. Y la dirección, pues, ¿cuál es? ¿Cuál es la dirección? A ver, ¿quién me dice? Suroeste. O sea, ya está aquí. Sur 15 grados, este espacio son los 15 grados. Esta abertura de aquí son 15 grados. Habíamos dicho que el vector, la dirección de un vector se mide desde el vector con el eje X positivo, ¿sí? Entonces va desde aquí hasta acá. Entonces todo eso es la dirección del vector. Entonces, ¿cuánto es? 255 grados creo que es. Veamos, ¿cómo calculamos? Desde Porque aquí hasta el sur, ¿cuánto hay? ¿Cuántos grados hay? 270. ¿Ya? Entonces pongamos aquí, θ es igual 270 grados y debo restar Unos 15 grados. Entonces θ es igual 270 menos 15 es 255 grados. Ujú. ¿Sí? Entonces el vector P finalmente me queda en función del módulo y dirección 45 kilómetros, 255 grados. ¿Sí? Entonces podemos determinar desde las coordenadas geográficas a las coordenadas polares. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? ¿Entendido? ¿Sí? Hice una pregunta. A ver, dígame. En la dirección, o sea, para que salga 270, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿Cuánto es en cada espacio del plano cartesiano? Ya, cada cuadrante. Sí, Cada cuadrante. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, cada cuadrante tiene 90 grados, ¿sí? 90 grados de aquí a acá. Segundo cuadrante, de aquí hasta acá, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Total, 360 grados. ¿No es cierto? Entonces, si yo en el primer cuadrante de aquí tendrá 90 grados, con el segundo cuadrante 180 grados y en el tercer cuadrante tendrá 270 grados. Entonces, como mi vector cae en el tercer cuadrante, pues tendré 270 grados hasta aquí, hasta el eje sur, midiéndole así. Y debo restarle 15 grados porque me está diciendo que se desvía desde el sur hacia el oeste 15 grados, debo restarle 15 grados. Entonces debo restarle, quedándome 255. ¿Sí? muchas gracias, Lisa. Bien, entonces ahí está el vector P. En el gráfico también tenemos que poner el vector P. Bien. Entonces, ya podemos graficar un vector, ¿sí? Dadas las coordenadas geográficas o coordenadas polares. Podemos graficar un vector. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Componentes de un vector.
Hagámosle. Componentes rectangulares de un vector. Bien, las componentes de un rectangulares de un vector consisten en lo siguiente. Habíamos dicho que, pues, gráficamente, el vector P se encuentra en el tercer cuadrante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las componentes rectangulares de ese vector P? Son las proyecciones hacia los ejes X y Y del vector. Yo puedo proyectar este vector P sobre el eje X y se corta aquí en este punto. ¿Sí? Hago lo mismo con el hacia el eje Y. Y se corta en este punto. Si yo uno el origen, con cada uno de estos puntos tengo unos dos pequeños vectorcitos. ¿Sí? Si este es el vector P, en el eje X será el vector P sub X. ¿Sí? Y en el eje Y será el vector P sub Y. ¿Sí? Hagámosle más grande el PX. Entonces, ese vector se descompone en esos dos pequeños vectores. Entonces, el vector P va a ser igual al vector Px más el vector P sub Y. Y esos vectores son las componentes rectangulares de un vector. ¿Y cómo se calculan esos pequeños vectores? Entonces, el vector Px será igual al módulo del vector P por el coseno de teta y el vector Py, que estamos hablando de la longitud de esos pequeños vectores, igual al módulo del vector P por el seno del ángulo teta. ¿Sí? Y recuerden, el ángulo teta era medido desde el eje X positivo hasta el vector teta. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el módulo del vector P y la dirección. Entonces, Px es igual a P, o sea, 45, por el coseno de 255 grados.
Entonces, este es igual. Calculamos con ayuda de la calculadora esa operación. 45 por el coseno de 255 es igual a menos 11.65. Kilómetros. ¿Sí? Y PY igual a 45 por el seno de 255 grados. A ver, alguien que coja su calculadora y me realice esa operación. 45 por el seno de 255. ¿Cuánto es? ¿Qué número es este? Me da un valor de menos 43.47. Entonces el vector, las componentes rectangulares del vector P son finalmente P igual a menos 11.65 y menos 43.47. Y estas son las componentes del vector, las componentes rectangulares del vector P. Listen, disculpe que le interrumpa la clase, ¿Sí? Dígame. pero quería pedirle un favor a una compañera, Carmen, creo que tiene prendido el micrófono y cuando tiene prendido alguien el micrófono se pone la pantalla de ellos y no se ve su pantalla. Eso nomás. Ya listo. A ver, estimados estudiantes, por favor desactiven su micrófono, ¿sí? Porque en el momento, Porque en cuando el el momento micrófono se ve la pantalla. claro, en el momento de que conversan, se les visualiza a ustedes y no la pantalla. Entonces, por favor, recomiendo desactivar su micrófono. Eso nomás, gracias. Y si es que le quería hacer una pregunta también. ¿Por qué en el eje X se usa coseno? Y para el Y, seno. Siempre va a ser así. Es la fórmula. Ya, verán. Listo, entonces, eso sale de la siguiente deducción. Yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Yo tengo ese triángulo rectángulo. Yo tengo este ángulo. Ese ángulo es θ. Y yo tengo la hipotenusa, digámosle que vale h. Este cateto vale a y este otro cateto vale b. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo así mismo unos ejes coordenados en este vértice? En este vértice de aquí. ¿Sí? Yo trazo los ejes. Entonces tengo más x y más y. ¿Sí? Yo hago lo siguiente. Yo quiero sacar el coseno de este ángulo. Coseno de θ según esta figura, el triángulo rectángulo. Entonces el coseno de θ es igual al cateto adyacente. Por definición el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto?
Entonces, el coseno de teta es igual. Cateto adyacente, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuánto vale? B, ¿no es cierto? B, sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale H. Qué verga. Si estamos en el campo de vectores, nos damos cuenta que B es la componente en X del vector, ¿no es cierto? Entonces, coseno de teta es igual. Por ejemplo, si la hipotenusa le cambia al vector B por el vector B, el vector P, perdón. Entonces, será P sub X y A será P sub Y. Entonces, el coseno de teta B vale PX sobre P. ¿Sí? Y yo despejo P sub X, entonces despejando P sub X es igual. La P que está dividiendo pasa acá a multiplicar y me queda P cos teta. ¿Sí? Y igual a esta expresión de acá, es similar, ¿no es cierto? Y el mismo razonamiento, pero ahora utilizando el seno. Ahora hago el seno. Voy a sacar el seno de teta. El seno de por definición es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de teta es igual, cateto opuesto. ¿Cuánto vale? P sub Y. Sobre la hipotenusa vale P. ¿Sí? Yo despejo el mismo PY. Entonces, P. Dividiendo a multiplicar y tengo P por el seno. ¿Sí? ¿Estamos, queridos estudiantes? Bien. Entonces, esas definiciones salen debido a triángulo rectángulo. Listo, gracias. Entonces, ¿la respuesta final quedaría ahí o...? Claro, es esta, la respuesta. El vector en función de las componentes rectangulares queda definido de esta manera. ¿Sí? Listo, gracias. Eso. Ok. Bueno, si nos fijamos en los signos, vean, menos Px es negativo, ¿sí? Vean, Px está en el eje negativo de las X. Y Py también es negativo, está en el eje negativo de las Y. Entonces quiere decir, según esos signos está el vector en el tercer cuadrante, porque en el tercer cuadrante un par ordenado ubicado en este cuadrante es menos X menos Y. Entonces, obviamente, pues tenemos menos X y menos Y, ¿sí? Entonces se verifica que el vector está dibujado correctamente y cuyas componentes también están calculadas correctamente. Ahora me dicen, por ejemplo, fíjense, voy a borrar ahora sí todo. ¿Alguna inquietud, por favor, adicional?
Ahora bien, me dicen hallar dadas las componentes rectangulares del vector. Por ejemplo, del vector m. Tiene menos 4 y 7. Digamos, metros. Dado ese vector, me dicen calcular la magnitud y la dirección. Entonces, la magnitud estará dada por ejemplo, la magnitud del vector m se representa con 2 barras verticales a los lados de la letra m. Aplico Pitágoras. Es la raíz de mx al cuadrado más my al cuadrado. Entonces, para calcular la magnitud o longitud de un vector dadas sus componentes rectangulares, aplico Pitágoras. Y reemplazo. Entonces, la magnitud del vector m es igual a la raíz de, ¿cuánto vale la componente en x del vector m? Menos 4. Menos 4. Ah, ¿Sí? 4. Correcto. Menos 4. Al cuadrado más la componente en y del vector m. ¿Cuánto vale? 7. Correcto, 7, ¿sí? 7 al cuadrado. Bien. Recuerden, este es x y este es y. Y resuelvo esa operación. La raíz de menos 4 al cuadrado, 16. Más 7 al cuadrado, 49. 16 más 49. 33. ¿Seguro? 16 más 49. 65. 65. No, sí, yo lo estaba haciendo negativo, profe. Es la raíz de 65. Y esto me va a dar aproximadamente 8 puntos. A ver, saquemos la raíz de 65. Raíz de 65 es 8.06. ¿Sí? 8.06 metros. Ya tengo la longitud, el módulo del vector, 8.06. Ahora me piden calcular la dirección. Entonces la dirección está dada por lo siguiente: trazo un sistema de ejes coordenados, X y Y. Menos y menos X. ¿Sí? Ahora ubico. ¿Qué me dice? ¿Cuánto tengo en X? Menos 4. Entonces cojo menos 4 sobre el eje X negativo y cuento. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces este punto. Menos 4. 7 en el eje Y positivo, ¿sí? Porque es positivo, entonces hacia arriba, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, en la punta. Ahora uno esos puntos. Y obtengo el vector M.
1, el origen del sistema con este punto de aquí y obtengo ese vector, M. Ahí está el vector M. En el segundo cuadrante cayó. Y la dirección, pues, obviamente será esta. Ese es el ángulo θ. ¿Sí? Ahora, mucha atención aquí. Yo tengo este triángulo rectángulo que está en rojo. Le voy a rayar. ¿Sí o no? Este cateto, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 4, ¿no es cierto? ¿Y este otro cateto cuánto vale? 7. ¿Sí? Y yo quiero sacar este ángulo de aquí. Este ángulo phi. Entonces, con esos catetos y ese ángulo phi, yo puedo sacar la tangente del ángulo phi. Entonces, la tangente del ángulo phi, de este ángulo de aquí, es igual. El cateto opuesto de este ángulo, ¿cuál es? Este, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 7. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es 4. Recuerden, la definición de tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? La definición de la tangente de un ángulo en un triángulo rectangular es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y yo despejo este ángulo phi. Entonces, phi es igual a la tangente a la menos 1 de 7 cuartos. Y con ayuda de la calculadora yo puedo sacar ese ángulo. ¿Sí? Disculpe, ¿por qué menos 1? Es que estoy despejando phi. ¿Sí? Estoy despejando este ángulo phi. Si hay tangente pasa con menos 1 al otro lado. Claro. Ok, gracias. O sea, en nomenclatura, ¿sí? Ya. Entonces ahora con la ayuda de calculadora, si se ubican en su calculadora hay esa función tangente a la menos 1. No sé si pueden observar aquí. Ahí dice tangente. Y arribita, con unas letras, dice tangente a la menos 1. No sé si puedan visualizar. Sí, licenciado. Sí, le sé. Ya, entonces la tecla dice tangente, pero arribita dice tangente a la menos 1. Entonces con esa opción puedo sacar el ángulo. Entonces primero, ¿qué hacemos? Abrimos esa opción, tangente a la menos 1 y dividimos 7 dividido para 4. Nos da un valor de 60.26 grados. Entonces, sí, 60.26 grados. Entonces, phi vale 60.26 grados. Ahora, ¿cómo calculo teta? La dirección. La dirección del ángulo es esta, teta, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo?
Yo puedo decir que teta, el ángulo teta, más phi, ¿cuánto es? 180 más 60.26. No, teta más phi es 180 grados. ¿Sí? Fíjese, el ángulo teta más el ángulo phi da un valor de el ángulo llano. El ángulo llano vale 180 grados. Gráficamente, ¿no es cierto? Lo pueden observar ahí. ¿Sí o no? Y despejo teta, el ángulo teta. Sería que tocaría restarle ese ángulo que sacamos ahorita a los 180. Claro, Claro, sí, papi. Y sale entonces el ángulo teta es 18 por ahí. 180 grados menos 60.26. Entonces tengo 180 menos 60.26, 119.74 grados. Y esa es la dirección. Y finalmente, el vector en función del módulo y dirección es igual a, entonces el vector M es igual módulo 8.06 y el ángulo o la dirección 119.74 grados. De tal manera que, fíjense, yo puedo sacar, dadas las componentes rectangulares de un vector, yo puedo sacar mi módulo y la dirección del vector. O al revés, dada el módulo y la dirección del vector, yo puedo sacar las componentes rectangulares, viceversa. ¿Hasta aquí alguna pregunta, inquietud, duda que tengan, estimados estudiantes? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Disculpe que le moleste. Sabe que no logro apreciar bien los números, se ven distorsionados. ¿Me podría ayudar, por favor? ¿Todos los números? Es como que el pizarrón estuviera de lado. Ya, a ver. La clase está siendo grabada, ¿sí? Entonces, yo voy a subir el video en la plataforma y ustedes pueden chequear sin ningún problema nuevamente todo lo que hemos aprendido esta noche, ¿sí? Entonces, ahí lo puede revisar para que verifique lo que hemos hecho en clase, ¿sí? No sé si el resto de compañeros lo pueden visualizar. Dicen lo que pasa que parece que le tienen la pantalla chiquita, que por eso se ve así, porque si es que le pusiera en la pantalla grande, ya no los hubiera distorsionados.
No sé si acercándole un poco más es que... Listo, ahí me parece que se ve. Ya le acerqué más la cámara. Gracias, yo creo que ahí está bien. No sé, mis Muchas compañeros. gracias. Ahí ese reflejo del foco sobre el pizarrón, eso también me está molestando también. Eso no hay problema, mientras no escriba ahí donde está el foco, no creo que nos afecte, pero gracias. Aquí, Eso sí, como no está escrito nada ahí, no creo que nos afecte a nadie, pero gracias. aparte, sí, sí. Entonces, bueno. Bien, estimados estudiantes, entonces ya nos queda pocos minutos. Entonces, eso básicamente podemos realizar con los vectores. Gráficamente ya podemos Disculpe, constatar. A ver, dígame. quería hacer una pregunta. Dijo que había 3 formas de reconocer a un vector, que era que se puede medir, que será la magnitud. El ¿Ya? otro, se me fue. A ver. El ángulo, la dirección. Sí, o sea, Y la, dada la magnitud y la y- dirección del vector, podemos calcular las componentes rectangulares. O al ah, revés, ya, dadas ya. las componentes rectangulares, podemos determinar la magnitud y la dirección del vector. Entonces, de eso nos faltaría, porque ahorita, No, o ya sea, está, ya está ambas. este de aquí, el lado derecho, calculamos dadas las componentes rectangulares, ¿verdad? No, vean, dado el vector, dadas las componentes rectangulares del vector M, calcular la magnitud y la dirección. Ya lo hicimos. Es lo que hicimos ahorita. Ok. Estaba un poco confundido en eso, porque como no escribimos. Y como hace media hora, digamos, dada el módulo y la dirección con el seno y coseno, ¿se acuerdan? Ah, sí, en la anterior, sí. Gracias, eso no me dieron. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un repaso rapidito de dadas las componentes rectangulares y los vectores en cada cuadrante. Entonces, ¿ya? ¿Qué pasa si el vector está en el primer cuadrante? Rapidito voy a hacer esto. Si el vector está en el primer cuadrante, la dirección es esta. En el primer cuadrante. Si el vector está en el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante, perdón. La dirección es esta. Y el ángulo phi será este. ¿Sí? Vamos ahora para el tercer y cuarto cuadrante. Voy a borrar. Esto no me sirve. Voy a hacer ortográfico. Para que no se mezclen. ¿Sí?
Si el vector está en el tercer cuadrante, la dirección es esta. Desde el eje, siempre medio, desde el eje X positivo hasta el vector Z. Y phi va a ser este ángulo. Y si el ángulo está en el vector está en el cuarto cuadrante, la dirección es todo esto. Desde el eje X positivo hasta acá. Z. Y phi será este ángulo. Entonces, para que puedan ubicarse mejor aquí los triángulos rectángulos que graficamos antes será este, en el primer cuadrante será este triángulo. ¿Sí? Este triangulito de aquí. En el segundo cuadrante el triangulito será este. En el tercer cuadrante el triangulito será este. Y en el cuarto cuadrante el triangulito será este. Entonces tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Aquí es menos lleno. Entonces, con eso ya pueden sacar teta y phi según el cuadrante en el que esté el vector. O sea que teta o phi solo es el nombre que se les da Ya lo saben. Teta Sí, o phi solo es el nombre que se le da. Claro, por ejemplo aquí, de una vez, teta, yo quiero calcular la dirección del vector en el segundo cuadrante. Teta es igual a 180 grados menos phi. ¿Sí? En el tercer cuadrante, teta es igual a 180 grados más phi. Y en el cuarto cuadrante, teta es igual a 360 grados menos phi. O podría ser al revés, 270 grados. Ah, no. Más No, bien. no. No, Y no. en función de phi. Y aquí, teta igual a phi. Bueno, gracias. Y todo el ángulo teta, si ven, todo está en función de phi. De tal manera que phi deben encontrar primero con ayuda de las funciones trigonométricas. Perdón, con las relaciones trigonométricas de los triángulos rectángulos dibujados. ¿Sí? Tienen que gráficamente se obtiene esto. ¿Sí? Estas expresiones gráficamente las puedo obtener.
Bien, estimados estudiantes, entonces, hasta aquí la clase de esta noche. Espero que la hayan comprendido y pues su tarea la hagan muy bien. Hasta pronto, queridos estudiantes. Pasen muy bien. Gracias, Licen. Gracias, Buenas. Licen, hasta luego. Hasta luego, Liz.